Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con las actividades escolares. Hoy día nos toca hablar sobre los principios geográficos de nuestro relieve peruano. ¿Ya? Aquí vemos pues en las placas oceánicas y placas continentales, ¿no? Aquí vamos a hablar de un principio de comparación, ¿ya? De igual manera en la cordillera, ¿ya? Vamos a comparar estas regiones. Chicos, vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando sobre los principios geográficos que nos desarrolla nuestra geografía. Muy bien, tenemos los principios geográficos de localización y extensión. Pues este principio fue establecido por el geógrafo alemán Federico Raxel, elaborado en el tercer Congreso Internacional de Geografía realizado en Venecia de 1881. Quien lo consideró como el principio básico o matriz. O sea que desde este principio de localización y extensión empezaron a desarrollarse los otros principios, ya tomando en cuenta ciertas modalidades de esta localización o extensión. Dice, todos los hechos o fenómenos geográficos deben ser determinados especialmente, señalando su ubicación, extensión y distribución en el globo terráqueo. Por ejemplo acá, ¿no? Existe un terremoto, vamos a decir, en el África. Entonces nosotros vamos a ver este suceso, dónde se ha ubicado exactamente, en qué lugar del África, ¿no es cierto? Entonces por eso nos dice que estos principios de localización y extensión deben estar señaladas su ubicación, extensión y distribución del globo terráqueo, dónde se está, ¿no? Qué extensión hubo, a qué países afectó este terremoto, ¿ya? Para realizar una adecuada localización debemos utilizar las coordenadas geográficas, la que estamos viendo acá. Estas líneas que se unen se llaman coordenadas, ¿sí? Muy bien, estas líneas son imaginarias que están en nuestro planeta Tierra, ¿ya? La principal es la línea de Ecuador y la otra que tenemos la línea que es de Greenwich. Aquí vamos a ver la latitud, altitud y longitud. El Perú se ubica al extremo norte a 0 grados 01 minuto 48 segundos. Al sur, al extremo sur 18 grados 21 minutos 3 segundos. Y extremo oriental a 68 grados 69 minutos 27 segundos. Extremo occidental 81 grados 19 minutos 35 segundos al oeste. Entonces acá estamos viendo a Perú, ¿no es cierto? Estas son las coordenadas con exactitud donde está ubicado el Perú, ¿ya? Muy bien. Otro principio de causalidad o explicación. Una vez que está ya localizado el punto, como estábamos hablando del terremoto en el África, una vez que ya esté localizado, entonces vamos a explicar por qué sucedió, cuáles fueron las causas que determinaron este fenómeno, ¿no? Este principio es del geógrafo alemán Alexander von Humboldt. Ustedes recordarán Humboldt, ¿no? Que en nuestro litoral costero ya está pues esta corriente marina, ¿no es cierto? De aguas frías, llamada Humboldt. Entonces este señor, en honor a él, le colocaron la corriente de Humboldt, porque él estudió, la investigó, ¿no es cierto? Entonces tuvo este señor Alexander Humboldt. Dice, fenómenos geográficos deben ser investigadas las causas que determinen la extensión y distribución de los mismos sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Lo que le decía, ¿no? Ya suscitó este terremoto, entonces van a investigar cuál fue la causa, ¿ya? ¿Qué daños hizo? ¿No? ¿A cuántos países pudo afectar? ¿No es cierto? Entonces aquí va a explicarle detalladamente, ¿no? Muy bien. Los efectos de carácter físico.
humano y económico de tal distribución. Mediante este principio, el geógrafo es capaz de explicar el porqué de las ocurrencias de los fenómenos espaciales y sus consecuencias de resultantes, ¿no es cierto? A través de este principio geográfico va a explicar, ¿no? ¿Por qué hace demasiadas lluvias en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Sobre todo en el norte del Perú. ¿Por qué el clima es más cálido en el norte del Perú que en el sur del Perú? ¿No? Entonces, a esto te va a explicar detalladamente. De repente por la corriente marina de agua fría que se une con la corriente de aguas cálidas, entonces esto va a suscitar las grandes depresiones, o sea, las lluvias que se dan acá. ¿Es así? Muy bien. Entonces así nos va a explicar este principio geográfico de causalidad o explicación de Alexander von Humboldt. Luego tenemos relación o conexión. Fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes en 1869 y 1930, pues él nos dice que todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones. El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los fenómenos similares que puedan presentarse en otro lugar del planeta, ¿no? ¿Qué dice Jim Brunes? Nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. Se debe darse a conocer, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es las características que tuvo este proceso o este fenómeno, ¿cierto? Muy bien. Y aquí va a relacionar pues uno con otro. Por ejemplo, las cordilleras de los Andes, ¿no? Con las cordilleras del Himalaya, ¿no? Cómo sucedieron, cómo se formaron, ¿no? Qué características tienen. Entonces, ahí va a tener una relación, ¿sí? Comparación o analogía. Expuesto por Carl Ritter y Paul Vidal de la Blache, quienes en sus estudios encontraron similitudes en los hechos económicos y sociales de diversos puntos del planeta, tratando siempre de deducir una ley general aplicable a todas las circunstancias semejantes. De esta manera, estudiar el origen de los Andes peruanos nos lleva al estudio del génesis de los Alpes o de las cordilleras del Himalaya, con el objeto de lograr una generalización que tenga validez para el análisis de las montañas y su formación. Entonces acá vamos a hablar de la relación y conexión y aquí vamos a compararlo, ¿no es cierto? ¿Qué similitudes tiene, ¿no? ¿Cuáles las características principales que tienen estas montañas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces así, ¿ya? Vamos a comparar la drogadicción, por ejemplo, que hay en el Perú, que hay en México, que hay en Estados Unidos, ¿no? Vamos a comparar y vamos a sacar un porcentaje. De igual manera, la pobreza que existe en el Perú, la pobreza que existe en Colombia, en Brasil, en todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparación. ¿Por qué se da la pobreza? ¿Por qué no puede haber un país sin pobreza, ¿no? Entonces ahí van ellos a explicar el origen de estas causas que se dan en todo el territorio, en todos los países, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último tenemos la evolución o dinamismo, ¿no? Este principio geográfico ya fue enunciado por el geógrafo francés Jean Brunes. Dice: todo se transforma a nuestro alrededor, todo disminuye o crece, no hay nada que esté verdaderamente inmóvil. Los hechos geográficos, físicos y humanos son hechos en perpetuas transformaciones y deben ser estudiados como tales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra geografía, nosotros la vamos a transformar para poder tener una vivienda, para poder hacer la agricultura, la ganadería, etcétera, de actividades que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, ¿no? Y con este hecho va a aumentar la población,
va a disminuir el sistema geográfico, ¿no es cierto? Entonces, así nos dice este señor Jim Brunes, ¿no?, en la teoría geográfica de la evolución al dinamismo. Ejemplo, durante miles de años el crecimiento de la población mundial fue muy bajo e inestable. Por el contrario, en los últimos 3 siglos la población aumentó casi 9 veces. Pasó de 728 millones en 1750 a más de 7.000 millones en el año 2012. Entonces hubo un crecimiento de la población, y al ver crecimiento de población hubo crecimiento demográfico también, ¿no?, porque iban transformando nuestra geografía en ciudades, ¿no? Y aquí nos está mostrando una tabla del crecimiento de la población, ¿sí? Y va a seguir creciendo, ¿ya? Y va a seguir transformándose nuestra geografía. Se va a requerir de más materias primas para nosotros poder sobrevivir, ¿no? Entonces vamos a ir transformando cada vez más, que nos vamos poblando más nuestro planeta. ¿Ya, chicos? Muy bien, esta es la actividad. ¿Ya? No se olviden de desarrollar la página 7, 8 y 9 del libro de geografía. Pues bueno, espero que se sigan cuidando, estén bien. Chao, chicos.